Ministerio Evangelístico Camino a la Libertad. Ha llegado el tiempo de ser aprobados. Ha llegado el tiempo de ser aprobados. Bueno, muy buenos días a todos. Seguimos en esta programación de nuestra convención, gozándonos en esta jornada del día sábado. Nos hemos gozado en el Señor con todo el contenido que hemos generado en esta mañana de nuestra convención, y un saludo a nivel nacional y a nivel internacional con todo el liderazgo de Camino a la Libertad en los diferentes países en donde hacemos presencia. Un saludo muy especial, y en esta mañana, continuando con la programación de nuestra convención, vamos a tener una charla muy interesante. Espero que usted esté ahí muy conectadito, porque es un tema que nos atañe a todos, no solamente a los jóvenes, a las nuevas generaciones, sino también a todas las personas, a todas. Y con esta situación que hemos pasado, parte del 2020 y el 2021 que comenzó, pues bueno, se hace mucho más necesario que estemos actualizados en todas las cosas que atañen y que afectan de manera positiva o negativa la Iglesia de Cristo. Oiga, les tengo un invitado, dos invitados muy especiales. Dos invitados que, bueno, los hemos traído desde diferentes partes del mundo para que en esta mañana podamos conversar con ellos en una charla informal dentro del tema que hemos colocado para esta mañana, y es el liderazgo cristiano en la era digital. Y les tengo dos invitados de lujo en esta mañana para que podamos conversar con ellos. Se trata nada menos y nada más del pastor José Ordóñez, que no necesita presentación. Él está desde los Estados Unidos. Es un hombre que, además de su profesión, que ustedes ya conocen, de hacernos reír todos los días, mi hija no se pierde nunca el programa de él, todos los días, bueno, papi, el programa, los chistes, me dice papi, los chistes. Y bueno, no se pierde, y muchísimas familias en Latinoamérica se conectan con él y transmite tanta alegría. También es pastor, pero también es un hombre de medios, también es un hombre que vive muy actualizado en términos de los medios, y lo que hemos querido invitar para tener su opinión sobre estos temas. Y también desde Paraguay les tengo un argentino, creo, ¿cierto? El pastor Claudio. Les tengo un invitado, él es argentino, pero vive en Paraguay. El pastor Claudio Poleski, que se encuentra también con nosotros, también pastor, líder juvenil, un hombre de Dios, pero también un hombre que además tiene una profesión y es asesor en comunicación digital, y asesora a muchos ministerios y también muchas empresas en temas de marketing digital con su agencia de publicidad. Los hemos invitado para que esta mañana nos acompañen. Muy buenos días, Pastor José. Primero con usted, Pastor José, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hablando de local, para ti, Esteban, para ti, Claudio, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta comunicación digital hace que uno simplemente tenga que decir hola, porque no sabe a qué horas te están viendo, te están escuchando, están reflexionando con lo que tú estás diciendo. Un placer desde aquí, desde el sur de la Florida, en Miami. Un abrazo para todos mis paisanos en Bucaramanga, sabiendo que Esteban sí está ahí en Bucaramanga, ¿no? Es de Bucaramanga, claro que sí. Yo no salgo de aquí de Bucaramanga. A responder cualquier inquietud que tengas acerca de los medios digitales y toda esta nueva manera de comunicarnos tecnológicamente. Gracias, Pastor José, por aceptar nuestra invitación. Pastor Claudio, un gustazo tenerlo. Bienvenido a nuestra convención de Camino a la Libertad. Muchas gracias. Bueno, el gusto es para mí, es una honra poder compartir con ustedes. La verdad es que bueno, tengo amigos, tengo un gran amigo en Colombia y una familia amiga y también otros hermanos que conocemos, y bueno, poder compartir con ustedes es una verdadera alegría para mí, también para mi familia, para mi esposa, para los amigos aquí de Paraguay a los que les conté que vamos a estar participando en esta convención. Muy contentos por ese lado. Bueno, estamos aquí en Encarnación, la ciudad de Encarnación, Paraguay, una ciudad veraniega. Hoy en día es la capital del turismo aquí en Paraguay. Ah, ok, playita y todo, hay playita para ir a vacaciones, para vacacionar. Hay playa, así que pueden venir cuando quieran. Oh, lo que me rico está pasando estos días es que mucha gente quiere venir a la playa, pero estamos en un enero muy raro, porque acá se acostumbra a 40, 45 grados todo el tiempo, y estamos teniendo ya 2 semanas con lluvia, cosa rara, pero bueno, por eso estamos acá un poquito abrigaditos, pero nada, siempre bienvenidos aquí en Encarnación, Paraguay, una hermosa ciudad. Así que bueno, gracias por compartir con ustedes.
Gracias, Pastor Claudio. Vamos a comenzar charlando y quiero ponerles una pregunta sobre la mesa. Los cambios que se han venido dando y que trajo esta pandemia fueron supremamente rápidos. Dicen que la pandemia, por ejemplo, en temas de marketing o de comercio electrónico, se adelantó 10 años. Es decir, lo que los expertos decían que en el 2030 iba a ser el comercio electrónico, lo fue en el 2020. Fue una cosa supremamente acelerada, es decir, avanzamos 10 años. Y algunos números son, pues, supremamente, pues, digámoslo así, grandísimos, ¿no? Más o menos un 54% creció el comercio electrónico, más de 150 millones de nuevos usuarios en las redes en los últimos tiempos. O sea, los números son supremamente grandes, ¿cierto?, de crecimiento. ¿Cómo hemos visto a la iglesia? Porque todas las empresas, todas las organizaciones se están preparando ¿para qué? Para adaptarse a los nuevos tiempos y poder aprovechar las herramientas tecnológicas. Pastor José, ¿la iglesia en dónde está en ese sentido? ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Queremos aprovechar los medios o los vemos de pronto como unos enemigos que hay que vencer? ¿Cómo está la iglesia en este escenario? ¿Cómo la ve? En 3 partes la respuesta, querido Esteban. ¿En dónde estaba la iglesia? ¿En dónde está y en dónde debería estar con respecto a todo lo que es esta transformación digital a la que el mundo se vio abocada? ¿En dónde estaba? Estaba los juegos interactivos, la radio misma. Luego los pastores fueron entendiendo poco a poco que eran herramientas que bien utilizadas podían sumarse al propósito de evangelización. Pero no reaccionaron a eso porque lo veían como algo tan lejano, algo que no habría de pasar, de suceder, este cambio. Y entonces, y esto era algo en lo que yo le insistía siempre a todos los pastores en todo el mundo donde tenía la oportunidad de ir, y era darle la oportunidad a esos muchachos que tenían ideas digitalizadas, ideas locas, ideas creativas, porque el mundo de la evangelización, sin cambiar lo que es en sí el mensaje del evangelio, que es inmutable, invariable, incambiable, debía buscarse nuevas alternativas, nuevas maneras de comunicación. Entonces, ¿en dónde estaba? Estaba desconectado. Los pastores, la mayoría de los pastores estaban desconectados de esa realidad digital a la que ya estaba asomando el mundo, demonizando algunos todavía la televisión, la internet y todo lo que tenía que ver con la era digital. Esa desconexión entre la manera como ellos comunicaban el evangelio y la juventud que quería proponer nuevas maneras hizo que cuando apareciera la pandemia, ellos no estuvieran preparados para lo que venía. Si en este momento tú te das cuenta qué iglesias están avanzando, fueron aquellas a las que no tuvieron miedo a cambiar, a ir en la avanzada de la comunicación y no los tomó por sorpresa, sino que ya tenían canales digitalizados, emisoras digitalizadas, hacían buenas costumbres como los podcasts, los pods, manejaban muy bien las redes sociales. Y entonces a esa clase de iglesias permanecieron, pero hubo otras tantas en donde el pastor era el absoluto en todo tenía que pasar por el pastor, y si el pastor no le parecía, entonces tenía miedo a toda esa era de evangelización. Y ha pasado un año desde cuando empezaron, por lo menos en países como Colombia, Latinoamérica, en Estados Unidos, aquí ha sido un poco distinto, donde empezaron a enviar a la gente a las calles y se prohibió ir a las iglesias, y eso prácticamente que hizo que los pastores, los ministerios no tuvieran cómo reaccionar. Ahí estamos algunos empezando a reaccionar. ¿Y en dónde vamos a estar? Vamos a estar y necesitamos estar entrando no solamente a adelantarnos en el trabajo en que no hicimos antes, ¿cierto? Adelantarlo, sí. Pero fuera de eso, a aprender de lo que mal hicimos antes para empezar a estudiar la tecnología de lo que viene hacia adelante, porque la ciencia se está multiplicando como nunca antes, y todos los pastores y todas las iglesias y todos los ministerios evangelísticos deben trabajar teniendo un grupo creativo que esté siempre a la avanzada de conquistar esas nuevas tecnologías que van viniendo para seguir compartiendo el evangelio. Tengo muchas cosas más para decir, pero obviamente Interesante, gracias, Pastor José. Pastor Claudio, le escuchaba alguna vez a alguien que me dijo,
me dijo, mire, las redes siento que le han hecho más daño a la iglesia que bien. Y yo le preguntaba, ¿y eso por qué? ¿Por qué tienes esa idea, esa imagen? Y me dijo, porque ha profundizado mucho más la división doctrinal. Ya son los grupos que se relacionan con este predicador o con cierta doctrina. Y hoy, por ejemplo, con la pandemia, con tantas cosas, pues uno ve algunos los que se afilian, los grupos pro vacuna, los grupos antivacuna, los grupos Nuevo Orden Mundial, una cantidad de división. ¿Eso es cierto y cómo podríamos caminar hacia adelante? ¿Cómo podremos bajar un poco esos niveles de división si eso es cierto, Pastor Claudio? ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que primeramente yo estoy muy contento como el Señor nos fue preparando en estos años como iglesia para el tiempo que pasamos ahora de la pandemia, ¿no? Estoy contento porque pude ver que en general la iglesia supo, más allá de hacerlo rápido, lento, con excelencia o sin excelencia, la iglesia supo agarrar de los mecanismos de comunicación para poder continuar haciendo la obra que nuestro Señor nos mandó a hacer, ¿no? Que yo la divido en dos partes principales: el evangelismo, ir, y la parte de hacer discípulos y enseñarles que guarden todas las cosas, ¿no? Por decir. Entonces, sabemos que hay ministerios que siempre estuvieron más enfocados en lo que es el evangelismo, en algo siempre más masivo, que desde antes de las redes sociales siempre el trabajo evangelístico siempre se enfocó en lo masivo, ¿no? Eran las campañas en las plazas, en los estadios, era juntar mucha gente, aglutinar personas y poder dar un mensaje masivo, ¿no? Era Jesús cuando dice que cuando él le hablaba a un grupo de multitud, viste que decía que él subía, por ejemplo, a la barca y se alejaba un poco de la costa, y una vez a mí me explicó, hace varios años, un profesor me decía, ¿por qué hacía eso? Porque ahí estaba usando tecnología de ese momento para entender que la emisión de la voz permitía, ¿no?, que a través del agua que pueda tener mayor onda expansiva y llegar a más personas. O sea, era una cuestión de acústica, era una cuestión de sonorización. De acústica, ¿no? Sí, entonces, increíble. Podía llegar a más personas en un mensaje más masivo. Era el famoso las multitudes, ¿no? O cuando Jesús subía a lo alto de un monte para hablar desde ese lugar. Y había una diferencia en la parte de la instrucción, ¿no? De ese enseñar que él tenía con sus 12 o que tenía con los grupos más íntimos, ¿no? Que ahí ya tenemos ambientes como en una casa, como en un lugar, ¿no? Entonces, creo que también lo mismo fue a lo largo de los años, fue pasando con distintas tecnologías, ¿no? A través de, siempre hubieron medios masivos, medios menos masivos, espacios más amplios, menos amplios. En las redes hoy hay lo mismo. Hoy yo vi que durante lo que es la etapa de pandemia, o por lo menos la parte más fuerte, no sé cómo estarán en sus países, después me gustaría saber un poquito más de Colombia, un poquito más de Estados Unidos, más allá de lo que uno ve en los medios, ¿no? Pero lo que yo vi fue que los ministerios más evangelísticos supieron utilizar esas herramientas para llegar con más masividad para ese mensaje evangelístico. Y por otro lado, ministerios más enfocados en la parte pastoral o de enseñanza se abocaron más a herramientas más como, por ejemplo, Zoom, que permite, ¿no?, como un control un poco más, de más cercanía de alguna manera con las personas que se enseñan, ¿no? Entonces, a mí me puso contento ver cómo la iglesia supo de alguna forma adaptarse a este tiempo y seguir haciendo esa obra que tenemos que hacer. Ahora bien, ¿qué pasa respecto a lo que me preguntaba Pastor Esteban? Que sí, la verdad que sí, uno ve toda la cuestión, ¿no?, de esa grieta, parece que se profundizó, ¿no?, entre distintas formas de doctrina. No sé si la palabra es doctrina igual, porque hay mucho de opinión, ¿no? O sea, no sé si correctamente hablaríamos de doctrinas, o si no de opiniones, porque a mí me pasa con respecto a eso que estamos viviendo un tiempo donde la agitación social es la herramienta del espíritu del anticristo, digamos, ¿no? La agitación social, la agitación es la herramienta, ¿no? Total. Y me acuerdo de un pasaje respecto a eso que fue, ¿te acordás cuando Pablo llega a Atenas, que se encuentra con, que había un grupo de personas, ¿no es cierto?, que estaban haciendo un movimiento, y dice que empezaban a gritar ellos: ¡Viva Diana de los Efesios! Seguro que te recuerdas, ¿viste? Y dice que empezó con un pequeño grupo y ellos gritaban, y dice que otra gente que veía que la gente gritaba y estaba agitada, empezaban también a gritar lo mismo. Dice que hay una frase en la escritura que dice
que había personas que ni siquiera sabían de qué se trataba lo que estaban gritando, pero también gritaban, viva Diana de los Efesios, ¿no? Se sumaban a esa agitación, ¿no? Y es muy loco porque ahí nos permite ver cómo es el modelo de esa agitación, ¿no es cierto?, que genera que las masas, ¿no?, terminan yendo detrás de gritar algo que a veces lo más triste es que ni siquiera saben de qué se está tratando lo que está pasando. Entonces, así como estoy muy feliz, por un lado, por cómo la iglesia fue encontrando esas maneras de aprovechar y sigue aprovechando las tecnologías para hacer esa obra, hay una parte que a mí personalmente, y creo que a muchos nos duele, de ver que a veces la iglesia se está metiendo en esos agites, movimientos de agites que a veces no sabe ni siquiera de qué se trata. A ver, cuando uno piensa en viva Diana de los Efesios, uno dice, no, fuera, eso es no, diabólico, todo. Pero a veces cuando uno se trata, no sé, de esa famosa, la vida secreta de, y el nombre del ministro, ¿no? ¿Sabías lo que en realidad, y, viste, suena más como que uno dice, sí, me tengo que meter porque tengo que descubrir si verdaderamente cómo será su vida privada, ¿no? Y creo que mucho de eso no tiene la culpa la red social. Tiene la culpa, por decir así, que nosotros todavía, como iglesia, a veces nos metemos en movimientos de agitación, que en realidad no nos deberíamos de meter. O sea, que nos metemos y terminamos siendo parte de cosas que no, como se solía decir, no edifican, ¿no? Entonces, total. Nada más para cerrar esa idea, entre paréntesis, pastor, ¿sabes que ahora yo no te estoy escuchando? No sé si por ahí están hablando. ¿Me escuchas ahí? Ah, ahora sí, perfecto. Ahora sí, perfecto. Te iba a decir, para cerrar una idea, creo que a mí, dentro de eso que me pone feliz de ver lo que la iglesia está haciendo, yo pude ver que para muchísima gente fue de bendición estas herramientas digitales en este tiempo, para muchísima gente, ¿sí? Pero me viene eso de qué voz estamos oyendo, ¿viste? Creo que esto también reflejó y sacó a luz lo que ya las personas, la iglesia, ya tenía en el corazón, digamos, o sea, ¿qué venía oyendo? Yo siento que cuando las iglesias empezaron a hacer reuniones digitales o ya sea redes masivas o Zoom, lo que pasó fue que mucha gente que ya venía oyendo la voz de su pastor, por decir así, muchas no, las congregaciones que venían escuchando la voz de alguien que no, siguieron a esa voz. Pero otra gente que por ahí, o personas que ya tenían otra cosa adentro, tal vez encontraron una oportunidad para, ¿viste? Entonces, y algunos, Pastor Claudio, algunas personas llaman esto a la era de la división, o sea, liderar en tiempos de división en donde antes solamente se escuchaba al pastor. Sí. Hoy la gente elige a quién oír, ¿no? Y elige a quién asistir. Y voy acá presencial, pero virtual soy de otra comunidad. O sea, mi vida virtual es en tal comunidad y mi vida real, podríamos llamarlo así, es en esta congregación en donde yo voy los domingos, en donde voy el jueves o miércoles a la reunión y esa doble... como esa doble, digámoslo así, doble oído, ¿no? Escuchando una y otra palabra, ¿no? Es tremendo también. Y es difícil para algunos pastores aceptar esta realidad, ¿no? Nos trajo, me imagino que a José, me imagino, o a vos, o a nosotros, ahora un doble trabajo, porque es como que estamos en todo lo que hacemos en lo digital, pero ahora en lo pastoral nos toca también cuidar por otro lado, ¿no? O sea, nos trajo un doble trabajo, digamos. Claro que sí. Y Pastor José, le quería preguntar a usted, porque mire, el liderazgo cristiano se caracteriza por algo, y es esa kinestesia, ¿no? Esa piel, ese abrazo, el ósculo santo en la iglesia, el tipo relacional, ¿no? Que fortalece mucho las dinámicas de discipulado y las dinámicas de crecimiento espiritual. Al no haber eso, y le pregunto al Pastor José, dentro del componente de la kinestesia, en donde no hay esto, una pantalla, ¿cómo va a ser el discipulado, ¿no? ¿Cómo reconfigurar o hacerle reingeniería al líder cristiano que dice, no, yo discipulado, eso es piel, el abracito, pero yo por una pantalla, yo siento que no estoy haciendo nada? ¿Qué podríamos decirle? Porque esto es inevitable y mucha gente dice, esto llegó para quedarse. ¿Cómo reconfigurar esa nueva arquitectura de ese líder cristiano? Voy a retomar para responder tu pregunta, Esteban,
un aporte con lo que venía hablando Claudio, con la pregunta que le hiciste a Claudio, y es el hecho de que estoy muy de acuerdo con que ahora digitalmente las personas, las congregaciones no solamente están dispuestos a ver, hay que decirle a los pastores de barrio, hay que decirle a los pastores de las barriadas, no, esto no es un término peyorativo, estoy diciendo pastores que tienen una iglesia local en un barrio. Ajá. En su congregación son un barrio. No estoy hablando de un asunto peyorativo ni estoy rebajando su trabajo. Digo, pastores de barrio quiere decir pastores de congregaciones de 150 personas, 200, 300, hasta 500 que se dedican a pastorear. Deben entender que su competencia digital pasa a ser Dante Gebel, Cash Luna, pasa a ser los grandes predicadores, los grandes ministerios, los ministerios como el lugar de su presencia que transmiten por el periódico más importante de Colombia los domingos, y que las familias y que las personas están decidiendo escucharlos a ellos. O sea, escuchan, ¿qué prefiero yo? Escuchar a mi pastor que ni siquiera se arregló el bigote, que está con una luz de contraluz que me está dando así horrible, que a veces la mitad de la predicación se le va con el micrófono muteado, que pasa el niño, que ladra el perro, que pasó el vendedor ambulante, que está todavía, se le ve el ombligo, no se arregló la camisa, con que puso el computador mal puesto, que a veces no le entiendo lo que está diciendo, que no sabe expresarse digitalmente ni que ha sido bueno en la comunicación. ¿Escucho ese? ¿O escucho yo a Dante, que está desde Los Ángeles, California, entonces con su buena Mira, vamos a ser sinceros, esa es la competencia y la gente está yéndose hacia esos otros predicadores para aprender de ellos. Aquí no estamos haciendo una valoración de su contenido, no estamos diciendo ni bueno ni malo, estamos hablando digitalmente, de lo que debemos hacer digitalmente. Bueno o malo, eso será asunto de cada quien, pero entonces la gente prefiere ir a escuchar ese contenido porque está bien hecho, bien realizado, suena bien, porque bien o mal me deja un mensaje, me siento cómodo con ese mensaje, es el que yo estaba esperando, o simplemente pues no escucho algo que me están obligando a ver hoy, sino que voy y busco predicaciones que tengan que ver con la situación que estoy viviendo a nivel familiar. Simplemente tipeo algo y me voy y abandono la virtualidad, lo que está en directo, para ir a ver lo que está grabado. De pronto escucho un podcast y demás. Entonces, los pastores tienen que entender, esos pastores, que su competencia digital, ojo con eso, su competencia digital son aquellos grandes pastores que tienen las grandes productoras. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Pero es que resulta que Dante Gebel, ni Cash Luna, ni el pastor del lugar de su presencia, ni Darío Silva desde Bogotá va a venir a visitarte a tu hospital, ni te va a llamar cómo está tu hija Gloria, ni cómo está tu tío Alberto, ni si hoy almorzaste, si hoy comiste, si te puede enviar un mercado. Si te está llamando a tu teléfono y te dice ¿cómo estás? ¿Quieres que oremos? Ahí está la diferencia, y es que si bien nosotros tenemos que ponerle cuidado a la era digital, porque hay que ponerle cuidado, debemos darle el valor relativo que tiene, porque todo tiene una relatividad. Total. O sea, ni muy, ni tan. No estamos diciendo que todos nos vamos a pasar a que este sí es un cambio y es un avance digital, pero no es el todo para la iglesia. No puede ser el todo para la iglesia. Mi pastor con el que yo conocí el evangelio en una iglesia de barrio decía algo que yo durante algunos años refuté, y hoy que él ya ha partido para la presencia del Señor le doy tanto asidero. Decía, no, José. Y más en tiempos de pandemia ahora recuerdo lo que él me decía. No, José, no. No una iglesia de 3,000. 10 iglesias de 300. Cuando tú no sepas el nombre de una persona de tu iglesia, tienes un problema. Entonces es mejor que en cada barrio haya una iglesia con un pastor que pastoree bien 300 personas, que un pastor que sea interdenominacional en toda una ciudad que tenga 3,000 personas. Sin que sea mal tener 3,000 personas. Digo que a efectos de lo que se viene. Me voy a anticipar de pronto, que puedes tener ahí apuntadas las preguntas hacia adelante. Y es, ¿qué debe hacer la iglesia? La iglesia debe darle la importancia digital que tiene la digitalidad, o sea, avanzar ahí, pero su mayor valía, el valor y el mayor aporte a la sociedad y a su congregación es pastorearlos como el Señor nos mandó. De a 2, de a 3, empezar a llamar a la gente. Lo que es como el discipulado, Pastor José, ¿no? El discipulado, ese pastorado, ¿no? Digamos que el discipulado es parte de una herramienta de consolidación, pero hay gente que no está interesada en ser discipulada, está interesada en ser pastoreada. Ojo con esto, Dios nos mandó a ser discípulos, sí, pero es que resulta que yo necesito que hoy oren porque tengo a mi mamá enferma, porque le dio COVID a una tía, porque necesito que el pastor
me diga que me ama, que soy importante, que me dé una palabra, que ore conmigo y que me sienta. Y esos son procesos que, si bien hacen parte del discipulado, no son el discipulado en sí. Es que a veces, Esteban, perdóname, hago un énfasis aquí, es que a veces estamos concentrados es con que tenemos que disipularlos. Sí, sí, disipulemos, pero pastoreámoslos. No, y que pastor, pienso yo que, bueno, metiendo en un temita, siento yo que el discipulado ha tenido como un mal enfoque en las iglesias, porque se piensa que el discipulado es una clase. Bueno, venga a la clase y estamos haciendo discipulado, pero eso no es una clase. El discipulado es lo que tú dices, es una serie de componentes. No es meterlos en un salón de clase y darles una clasecita semanal, ¿no? La gente se volvía discípula de Jesús porque Jesús resolvía la eternidad, pero resolvía el hoy. O sea, te llevaba a la eternidad, pero te sanaba, te daba la vista, te daba de comer, multiplicaba los panes. Entonces el discipulado no es solamente con la estructura evangélica que queremos darle a la gente, sino ayudarles. Y como nunca antes, la gente necesita esa clase de discipulado que sea concentrado en el pastoreo como tal, en estar con ellos en el hospital, bueno, en la medida en que se pueda, en estar pendiente de sus necesidades. En ese momento se hacen importantes los pastores y líderes de 100 personas, de 300 personas. No sé si respondí tu pregunta, no, porque quise como tender un puente con lo que ustedes venían hablando. Claro. Al final hasta se me olvidó lo que me preguntaste. Ya. Era el tema del liderazgo cristiano, pero quiero hacerle una pregunta al pastor Claudio. Porque desde la perspectiva tuya, Pastor Claudio, pues es muy interesante porque tú estás en los dos mundos. Tú estás en el mundo cristiano, sirves como pastor, como líder juvenil, pero también estás en el mundo empresarial, en el mundo de la asesoría, del marketing y de las comunicaciones. Te hago una pregunta, nos están viendo muchos pastores del ministerio, desde Bolivia, desde Costa Rica, desde Perú, desde Estados Unidos. ¿Qué les podemos decir? ¿Qué nos falta en tema de contenidos? Quiero parquearme un poquito en el tema de los contenidos, Pastor Claudio. ¿Qué les podrías decir al mundo cristiano? ¿Te ha gustado lo que estás viendo en las redes del mundo del cristiano? ¿Qué nos falta? ¿Cómo debe evolucionar el mensaje cristiano a futuro? ¿Cómo nos imaginamos 20 años adelante? ¿Cómo va a ser los contenidos cristianos? ¿Qué nos falta? Y hablo de las pequeñas congregaciones, no de los grandes que tienen unas infraestructuras, como lo decía el pastor José, unas infraestructuras de producción grandes, sino no al pequeño, al pastor pequeño que tiene una congregación de 50, 100, 200 personas. ¿Qué nos hace falta en términos de contenidos? ¿Qué le podríamos decir a esos pastores? Tengo que hacer lo mismo que hizo José recién y decir, agarro de lo que José dijo, porque estos son los momentos donde uno quisiera estar, pero todos juntos, comiendo algo, siempre comiendo, acá en Paraguay siempre comiendo. No, aquí también, mira, aquí también lo puedes ver también, está también. Siempre. y no sé si ustedes, pero siempre carne acá, siempre asado. Ah, no, siempre. Claro, en toda la región de Argentina, ¿no? Una carne deliciosa y Paraguay me imagino que también, ¿no? Bueno, te dan esas ganas de meterte y estar juntos. Un tintico también acá. A esta hora se toma aquí en Colombia un tinto. Tomarnos un tinto. Bueno, me pareció buenísimo lo que dijiste, José, lo que está, porque, y voy a conectar con lo que preguntaba Esteban, porque vamos a concentrarnos, necesitamos tomar un punto de vista, ¿no? Porque nunca vamos a poder abarcar todo. Entonces, vamos a concentrarnos en las personas, a ver si me llevo a ser claro, en la gente que nos quiere escuchar. ¿Sí? Vamos a concentrarnos en eso, no en todo el mundo, sino en la gente que nos quiere escuchar. Entonces, basado en eso, nosotros decimos, bueno, ¿qué contenido falta o qué hacer? Decía José que la competencia que tiene, ¿no? Que tengo yo, porque pensá, yo por ejemplo, yo pastoreo un grupo de personas, ¿no? Y yo como pastoreo en la congregación, pastoreo matrimonios y pastoreo jóvenes, ¿no? Entonces, mi competencia es terrible, porque yo compito contra Dante, como decía, compito con Lucas Leis, compito... Entonces, me siento, ¿viste? El jugador de fútbol del barrio, que de repente me invitan a la cancha con Messi, Cristiano Ronaldo. No quiero ni siquiera entrar en la cancha porque piso la cancha y es para perder. Ahora, yo tengo que entender, yo creo que es tan sanador
saber que uno le habla a personas que te quieren escuchar, que en verdad necesitan escucharte, ¿no? Y tan sanador saber que yo no tengo que tomar la forma de nadie, yo tengo que ser lo que yo soy porque Dios me llamó a mí para hacer un trabajo con X personas a las cuales nuestra forma de ser, de vivir lo que somos, fue diseñada por Él para que estas personas sean bendecidas y construidas, ¿no? Que puedan ser edificadas. Entonces, creo que la mejor manera de poder encarar el contenido es decir, usar la herramienta que me sirva, pero conforme al mensaje que yo cargo en mi vida, a la palabra que cargo, ¿no? Podría decir a mi forma de ser, tal vez, no sé si sería correcto, pero a lo que yo soy en Dios, y usar la herramienta que necesito para eso, y poder usarla para llegar a la gente que tengo que llegar de esa manera. Te pongo un ejemplo que nos pasó a nosotros cuando empieza todo el periodo fuerte de la pandemia. Había muchas personas que nos llamaban para preguntarnos consejos, así, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? No sabemos qué vamos a hacer. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos YouTube, Facebook Live, Instagram? ¿Qué hacemos? No sabíamos qué hacer. Era desesperante. Y ahí saltaba, ¿no? Que de repente tal ministerio conocido, como decía José, sale con una producción impresionante y nosotros mirábamos y decíamos, uy, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos con la gente? Entonces empezamos, la verdad, empezamos a probar Instagram Live, empezamos a probar, ¿no? Esto, aquello, y probamos Zoom, primero que era raro, ¿no? Porque Zoom viene a hacer eso que no usábamos casi nadie, digamos, no era lo masivo como Facebook, como Insta, ¿no? Pero Zoom vendría a ser lo raro, para todos creo que nos tomó así, y había que empezar a aprender la forma de usar, qué sé yo, y empezamos a hacer reuniones, ¿no? Virtual, así, asá. Después de un tiempo nos reunimos con un equipo de líderes juveniles de distintas ciudades a hablar, y claro, el líder juvenil de una iglesia de 1000 personas, de 2000 personas, uno mira y dice, este tiene un éxito total, porque vos mirabas sus Instagram Live y tenía 50, 60, 70, 100 personas conectadas. Pero claro, él te dice, yo en realidad tengo 1000 personas. Claro que vos mirás 100 y parece mucho, porque yo hacía un Instagram Live y se conectaban 4. Yo, mi esposa y 2 más. Entonces, vos mirabas el que tenía 100 y decís, tiene todo el éxito. No, en realidad, un día él se abre y dice, ¿sabes qué pasa? Estoy desesperado. Tenía que tener 1000 acá. No sé qué hacer, dice, ¿no? Y empezamos a darnos cuenta que nosotros tenemos muchos conceptos y teorías también, porque nosotros pensábamos, al adolescente le encanta Instagram, ¿no? Ahora al adolescente le encanta TikTok, porque, bueno, no sé en su zona, pero acá en esta zona TikTok es para el adolescente, ¿no? Lo que era Snapchat en su momento, ahora está TikTok, ¿no? Instagram ya estamos medio que nosotros, y Facebook, ¿no? Facebook que ya la juventud que medio que no usa, pero... Y nosotros pensamos eso. Pero ¿sabes qué pasaba? ¿Sabés lo que nos funcionó a nosotros en ese tiempo? Nos funcionó empezar a hacer cosas que inclusive antes de la pandemia, muchas personas que pastoreábamos y discipulamos, formamos personas, no veníamos haciendo, que era lo que dijo José. Era agarrar el WhatsApp directo y mandar el mensaje directo. Es decir, hola, fulano, ¿cómo estás? Te extraño, estoy orando por vos. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu mamá? Hola, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué haces? Te hago una pregunta, ¿perdiste el trabajo en la pandemia? Bueno, decime cómo hacemos, te entregamos comida, hacemos esto, hacemos lo otro. Y nos empezó a pasar que tuvimos que volver a usar, no se trataba de la tecnología, no sé si llego a ser claro, se empezó a tratar de la esencia de lo que nosotros éramos, de los que somos pastores, nuestro trabajo es, como José contaba esa frase que le dijo el pastor, y yo entonces ahora veo que todos los pastores en todas las partes del mundo tienen la misma frase, porque a mí me dijo la misma hace 20 años mi pastor, me acuerdo, no sé quién nos está viendo acá, perdón Esteban y José, pero si Dante Gebel nos ve... Te me vas a meter en problemas. Si Dante Gebel nos ve, se enoja. Yo hace 20 años me acuerdo que una vez quería ir a una cruzada de Dante, ¿no? Y yo le dije a mi pastor una frase, le dije, pastor, este señor es el pastor de los jóvenes, le dije. ¿Y para qué le dije esa frase? Cuando le dije, él es el pastor de los jóvenes,
el pastor me quería matar porque me empezó a dar un discurso acerca de él. Me dice, no, él no es el pastor de los jóvenes. Yo soy tu pastor, me dice. Y él le dice, él es un pastor. Total. Es un hombre usado por Dios, qué sé yo. Imagínate. Pero yo soy tu pastor, me decía. Y yo estaba enojado. Y yo decía, no, pero Dante, yo leí el libro, el Código del Campeón, y él me hizo sentir que yo podía ser santo, ¿viste? Y claro, era usado por Dios, pero hay una diferencia, ¿no? Entre cosas o personas o ministerios que Dios usa para edificarnos en una parte de ese discipulado, en una parte de nosotros, y lo que es la otra parte, que es la construcción que hace el pastoreo en nuestra vida, ¿no? Total. Ese pastoreo cercano y esa persona que todos necesitamos ser mentoreados y pastoreados y cuidados, ¿no? Entonces, es como que son distintas partes. ¿Cuándo se produce el problema? Cuando el pastor de barrio, que dice José, que somos nosotros a veces, queremos meternos a competir, entre comillas, o a buscar un formato, y nos perdemos en esa búsqueda del formato y de los recursos y de todo, y terminamos perdiendo nuestra esencia y nuestra forma. Terminamos. Yo creo, y estoy, perdón que me extendí, creo un poco en esto, pero yo creo mucho en que tenemos que seguir formándonos y capacitándonos, y de hecho yo soy casi que un ejemplo de eso, porque cuando yo me dediqué a estudiar comunicación en la facultad, tuve un problema tan grande porque primero que mi familia no entendía, me decían, vas a hacer eso para morirte de hambre. Segundo, que en la iglesia me decía, me llegué a pelear con personas porque me decían, esto no es de Dios, ¿cómo te vas a estudiar comunicación? Y la verdad, lo más loco de todo es que ni siquiera yo estaba seguro, porque en realidad, si ustedes supieran, pero yo quería ser ingeniero atómico, imagínate, nada que ver. O sea, yo iba por el camino de la ingeniería, me gustaba la física, y el Señor, por un proceso largo, me termina llevando a estudiar comunicación, nada que ver. Fue realmente algo re de Dios, pero ni siquiera podía defenderme yo de por qué creía eso. Yo solo sé que el Señor me mostró que tenía que hacer eso para algún día iba a entender por qué. Bueno, total. Entonces yo creo que mediante que pude formarme, estudiar y puedo servirle en esto, y mucha gente es llamada por Dios a servirle en esas áreas. Ahora bien, me viene una frase que en la teoría de la comunicación hay una frase que la dijo un hombre llamado Marshall McLuhan, que es un axioma de la comunicación, que dice que él teorizaba y decía que en un momento el medio iba a ser el mensaje, que el medio iba a ser el mensaje. Entonces, ¿qué trata esto? Lo que está ejemplificando es que va a llegar un día en el que nos vamos a dar tanta atención al medio que se va a terminar perdiendo el contenido. Y es lo que pasa ahora. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Entonces, si a mí me toca asesorar un ministerio con estructura, con recursos, no sé si puedo hablar así entre amigos, pero si te digo con dinero, así, no, gente que Dios le dio el dinero, los recursos, la plata, todo, yo le digo, muchachos, espectacular, ¿qué queremos lograr? Alcanzar, bueno, hagamos la mejor tecnología, gastemos dinero en esto, en cámaras, en streaming, en todo. Pero si yo tengo que asesorar a un hermano, un pastor, y yo sé que el tipo tiene que hacer un trabajo, un servicio con una comunidad, le digo, arranquemos por lo que tenés, pastor. ¿Qué tenés a mano? Y tengo WhatsApp, listo, vamos por el WhatsApp. Pastor, ¿podemos instalar un Zoom en tu compu? ¿Qué es Zoom? Déjame que te ayudo, tranquilo. Pero usemos el Zoom porque vas a poder tener reuniones de célula con tu hermano. Total. Dale, súper. Que no se pierda la esencia de lo que sos, de lo que tenés que comunicar y transmitir por causa del medio, de la herramienta de la tecnología. Gracias, ¿verdad, Pastor Claudio, por sus valiosos aportes? Nos encantaría tener tanto tiempo para poder sentarnos, y qué bueno que haya una oportunidad más adelante de podernos sentar, como dice el Pastor Claudio, ya sea en Paraguay o ya sea en Colombia o sea en Estados Unidos, allí con el Pastor José, y poder, ¿verdad?, hablar de temas tan importantes y tan interesantes para la iglesia hoy. Para terminar, Pastor José, un consejo para todos los líderes cristianos. Hay muchos líderes que, ojo, fueron víctimas del COVID, y no precisamente porque se enfermaron o murieron, sino porque se resbalaron, se desconectaron un poquito de su llamado. Un consejo para todo el liderazgo cristiano a nivel de Latinoamérica, desde la perspectiva de todo esto que está pasando y bajo el diagnóstico que ya nos mostró esta situación, y que si podemos sacar algo valioso de esto, es ese diagnóstico que nos ha mostrado ciertas cosas que debemos mejorar. Un consejo final, Pastor José, a todos ellos, por favor. Yo creo que si hubo una
si alguien perdió el camino, el norte que tenía trazado, definitivamente fue falta de fundamentación en la palabra. Porque ahora que estamos hablando de tecnología, ahora que estamos hablando de desarrollo tecnológico, de comunicación, bien claro nos lo dice el Señor Jesús. Cielos y tierra pasan, pero su palabra permanece. ¿Qué es lo que va a permanecer? Las modalidades de comunicación vienen, se establecen, son famosas, logran sus objetivos y luego vienen nuevas tecnologías y estas van desapareciendo. O sea, el modelo de comunicación del evangelio cambia, el evangelio no cambia. El modelo de presentar la palabra de Dios cambia, la palabra no cambia, es inmutable, cielos y tierra pasan, pero el evangelio, digamos que de la misma manera como el apóstol Pablo a través de sus cartas, que fue primer modelo de evangelización en el mundo, la carta, primera carta a los hermanos que se encuentran en la iglesia de Éfeso, ahí tiene la primera red social donde se empezaba a hablar de Jesucristo, ¿no? La carta, desde la carta, luego pasando por los modelos del correo, de los envíos, luego el Marconi, luego la radio, la televisión, la era de la digitalización, cambian su modelo de presentación de la palabra, más no la palabra. Estamos diciendo exactamente lo mismo que dijo el apóstol Pablo desde allí. Cuidado con cambiarla, ¿no? Entonces, como esto no cambia, debemos entender algo, que esta era de digitalización y lo que hoy funciona, mañana ya no va a funcionar. Lo que va a seguir funcionando en enfrentar a la gente con su pecado, en establecerlos verdaderamente en los principios de Dios, es que no negociemos bajo ningún principio, y aunque estemos cambiando el modelo de comunicación, no negociemos lo que es innegociable, que es la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Que es que hay hermanos que en medio de la pandemia, mire, la pandemia no vino a hacerles nada. La pandemia solo vino a mostrar en qué estado verdaderamente estaban antes de la pandemia. Se desnudó, destapó las ollas podridas y nos mostró qué tan firmes estábamos en el Señor, qué tan firmes estábamos en nuestras convicciones. También en este tiempo, así en donde la gente como que ha sido como una diáspora, donde mucha gente ha abandonado la iglesia, es como si Dios hubiera pasado un poquito a mover el sedazo y a dejar el trigo que se debe permanecer en pie y quitar un poquito la paja y ese asunto que hacía tanto ruido, ¿no? Tanto barullo, porque debíamos preguntarnos, ¿qué pasaba con nuestra sociedad si teníamos estadios llenos de conciertos con el cantante, ¿no?, de moda, haciendo tanto ruido, tanto barullo, y teníamos los cultos de oración tan vacíos y teníamos los cultos de estudio bíblico tan vacíos? Entonces, todo este asunto lo que hace es que Dios lo utiliza para eso, para limpiar, para mostrar quién es quién. Y el mensaje y el consejo que tú me pides, querido Esteban, que yo pudiera decirle a todos aquellos líderes que en estos tiempos, cuando dejaron de asistir a la iglesia, ¿no?, creían que es que la iglesia estaba conformada por el templo que queda, en el caso de nosotros, que queda ahí en la 27, o en el caso de ustedes que queda ahí en la Rosita, o que queda, entonces es la iglesia, y no entendimos muy bien que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que nosotros somos los llamados a cambiar, y que mientras nosotros permanezcamos firmes, el evangelio tendrá esperanza, tendrá oportunidad de poder llegar a esas otras, a tantos lugares en la tierra. Para terminar, un asunto que tiene que ver con el contenido, retomando lo que estaba diciendo Claudio. Ojo con el contenido. Como digo, el modelo de comunicación cambia más, no el contenido. Pasa que, como todo mundo se está digitalizando, ¿quiénes son los que van a tener mayor asistencia de personas en todo el mundo? Como nunca antes, la iglesia tiene la oportunidad de ser universal. Sí, te está escuchando el del barrio, el que vive 2 casas después de ti, pero también te están escuchando en Emiratos Árabes, en Israel, en Europa, en Argentina, en Estados Unidos. Como nunca antes puedes ayudar a personas, y el evangelio puede llegar a personas hasta en la comunidad de China, en lugares donde el evangelio no llega, tú puedes llegar. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tú llegues y los demás no lleguen? Es que tienes que tu contenido sea de calidad, que tu contenido sea de calidad. Error que cometieron los pastores durante esta pandemia. Creyeron que tenían era que digitalizarse y estar transmitiendo en todo tiempo. Sabían, por ejemplo, para preguntarle a los pastores, sabrían que, por ejemplo, eso lo vimos. Tú te la pasas haciendo lives todo el tiempo, todo el día en Facebook. ¿Facebook te muestra menos? No lo sabían, porque es que Facebook como que tiene un tiempo y un esfuerzo para mostrarte. Si tú haces uno al día, pero lo haces bien,
Logras más que si tuvieras culto en la mañana de las 6 de la mañana para orar con todos los hermanos. A mediodía almuerzo con el Señor. Por la tarde tome onces con el Señor. Por la noche la predicación. A las 9 las hermanitas del sacrosanto insomnio que no han podido dormir están ahí reunidas. Entonces el pastor cree que lo que debe hacer es darle contenido a la gente, y ahí están cometiendo un error. Total, sí. ¿Y qué ministerios van verdaderamente a sobrevivir en todo este tiempo digital? Aquellos, número uno, que hagan contenido de calidad, un contenido bien hecho, bien estructurado, bien manejado, sabiendo manejar las redes sociales, porque entre más haya demasiado contenido cristiano, tú te vas a perder en ese mundo de pastores que a esa misma hora todos están predicando. La gente va a preferirte a ti, te va a seguir a ti, vas a lograr objetivos como, por ejemplo, que te meta dentro de sus favoritos, que si no te pudo escuchar a la hora, porque a esa misma hora, 10 de la mañana del domingo, están ellos escuchando a su pastor local, luego que termine esa predicación durante la semana te van a buscar, van a tener tu canal de YouTube, van a tener tu podcast, y sea lo que sea, te van a buscar. ¿Sabes por qué? Porque cuando ellos andaban buscando a alguien que verdaderamente diera una palabra, que fuera, que los estructurara, que les resolviera sus problemas, que los hiciera sentirse más cercanos a Jesucristo, cuando tú haces este tipo de cosas y te vuelves como su pastor satélite, como que el pastor que no es mi pastor, pero es la persona que me gusta escuchar porque predica bien, porque me enseña bien la palabra, porque su contenido es de calidad, entonces tú vas a lograr muchos objetivos. No solamente vas a tener la iglesia local digitalizada, sino que vas a tener todavía un espectro mucho más universal en tu ministerio. Y como dice Claudio y como dices tú, Esteban, en esto, aquí pudiéramos estar hablando todo un día. No se preocupen que yo tengo esa capacidad de hablar todo un día acerca de todas las tecnologías y de todo lo que debería ser aprender los pastores el email marketing, manejar las redes sociales, meterse en Facebook Ads, en Google Ads, aprender SEO, que deben tener en su iglesia a alguien que aprenda SEO, Search Engine Optimization, o sea, posicionamiento en Google, cómo lograr objetivos, toda esa era digital. Ojo, sin perder algo, pastorear a su gente a nivel local y no perder la centralidad de la palabra de Dios. O sea, que la digitalización no corrompa la comunicación de algo que es incorruptible, que es el evangelio. ¡Listo! ¡Ya! Pastor José, de verdad que nos gozamos en el Señor por su vida, por todos sus aportes. Y Pastor Claudio, también le voy a dar la oportunidad a usted también para que nos dé unas palabras finales y un consejo también, igual que el pastor José, un consejo para todos los líderes cristianos. ¿Cuál es ese consejo en esta era digital, en esta era de cambios, en esta era de aceleración de la comunicación? ¿Cuál sería su consejo como, y bueno, y apelo a su rol de asesor? ¿Cuál sería? Bueno, me siento como en la escuela cuando mi compañero primero decía algo y yo decía, así como dijo él, lo mismo. Y Pastor Claudio, le cuento que el Pastor José tiene unos personajes, no sé si usted los ha visto, que son los argentinos, que son espectaculares, es un personaje espectacular. Y para que un argentino diga eso es difícil, ¿no, Pastor José? No, mira, te digo la verdad, estoy re contento porque no te quiero decir viejo, José, pero yo hace no sé, qué sé yo, más de 15 años, leía unas caricaturas, no me acuerdo en qué revista, y me acuerdo unas caricaturas que me moría de risa, y hoy cuando me contaron, me dijeron, va a estar José Ordóñez, y yo dije, no puede ser José Ordóñez que yo miraba hace 40 años, nada. ¿Cómo dije, así? No puede ser. Dije, no puede ser. Y después que ahora me entero, digo, no puedo creer, qué loco. ¿Cómo es el señor? No, mirá. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, mira, de verdad, estoy de acuerdo con lo que decía José, o sea, no sé si podría sumar demasiado a eso, porque creo que la clave es la palabra. Tal vez sí podría decir que más que nunca se está probando la veracidad de la palabra del Señor y de las promesas de Él y de lo que esperamos en Él. Y yo quiero alentarlos muchísimo, los quiero alentar al liderazgo que
al liderazgo cristiano, a los pastores, a ministros, a evangelistas, a todos, inclusive no solo a los líderes, sino a las personas, a los hermanos que tienen ese fuego, ese deseo de hablar, de usar las herramientas y con el contexto que decía José, ¿no? de hacer buen contenido y de capacitarse y de hacer las cosas bien, porque es así, porque las personas sí o sí van a elegir aquello que, más que ahora está todo saturado, ¿no? Está saturadísimo las redes, saturadísimo todo por todos lados. Más que nunca las personas van a elegir algo que realmente sea ¿no? Uno dice que sea de bendición, pero que primero entre por los ojos, ¿no? Por los oídos, que uno escuche y de gusto, ¿no? Era como lo famoso que te decían, ¿te acordás la época que te decían, lo importante no es que usted toque bien, hermano, lo importante es que tenga unción, te decían, ¿no? Y sí, la verdad que sí, es importante, pero primero entra por el oído, y si tocas feo, si desafinas demasiado no entra, entonces no puede entrar la unción, total. Queda más fuera la unción. Entonces, acá un poco pasa lo mismo, pero considerando muchísimo eso, yo los quiero alentar y animar, y cierro con esto, que el fin de semana tuvimos un campamento, un encuentro en el que el Señor nos hablaba una palabra que me dejó loco, porque hace tiempo venía con eso de que Jesús dijo que Él tiene una voz y que sus ovejas oyen su voz y reconocen su voz y siguen la voz de su pastor, ¿no? Pero después en Primera de Juan hay un pasaje que el Señor dice, que Juan dice que nosotros somos de Dios, y dice que los que conocen a Dios van a oírnos a nosotros. Y dice también que los que no son de Dios no nos va a oír. Y eso es muy loco, porque uno, no sé, a mí me genera tranquilidad, porque me genera decir, tengo que enfocarme en hacer lo que tengo que hacer, porque hay gente que me va a oír. Hay gente que me va a oír, hay gente que nos va a escuchar. Necesitamos seguir hablando, necesitamos seguir, no sé, chateando, escribiendo, o sea, difundiendo el mensaje, ya sea en video, en audio, en el podcast, en lo que sea, pero necesitamos seguir hablando porque hay gente que nos va a escuchar, y más en este tiempo final que estamos viviendo. Pero también hay gente que simplemente no nos va a escuchar. Entonces, esa esperanza de nosotros y de saber que, como dijo el Señor, este evangelio será predicado hasta lo último de la tierra, como decía José, ahora el evangelio se está extendiendo como nunca, a una velocidad increíble a través de todo esto, ¿no? Entonces, el evangelio se va a extender hasta el final de la tierra, su voz va a ser oída por toda la tierra, y hay muchísima gente que nos va a escuchar, y vale la pena y merece la pena seguir haciendo el trabajo que tenemos que hacer, siempre considerando lo que decíamos hoy, ¿no? Que tiene que ser de la manera lo mejor posible, tiene que ser porque estamos hablando, es también una forma de honrar a la gente que nos escucha, ¿no? Hacer las cosas bien es una manera de honrar el tiempo que nos da, ¿no? La apertura que tiene, pero animarlos a que hay que hablar, y nuestra esperanza está en que nos van a escuchar. Va a ser el tiempo en lo que queremos nosotros, se vienen los tiempos más maravillosos para la iglesia del Señor, con dificultades de por medio, ¿no? Tal vez con persecución de por medio, pero los tiempos más gloriosos de la iglesia, en los que el evangelio se tiene que extender hasta lo último de la tierra. Así que en lo que, de parte mía, en lo que pueda servir, estamos a disposición de acá, de Paraguay, y nos alegra muchísimo ver lo que están haciendo ustedes también ahí en Colombia. Gracias realmente por el tiempo. Pastor Claudio, verdad, muy agradecido, lo vuelvo y lo reitero, hay tantas preguntas que tendríamos y que tantos temas que podríamos hablar, pero bueno, el tiempo no nos da, pero les agradezco haber podido estar en nuestra convención. Pastor José, gracias. Pastor Claudio, gracias por haber sido partícipes de esta convención. Aprovados 2021 se llama nuestra convención este año, y aprovecho la oportunidad para invitar a todos los que nos están viendo, por favor, esta tarde a las 5 de la tarde tenemos nuestra última plenaria de sábado, transmitida también por los canales digitales, pero también de manera presencial en nuestro auditorio, para que por favor nos acompañen, y nos vamos a gozar también con una conexión muy gloriosa desde Puerto Rico. Vamos a tener una conexión desde Puerto Rico, así que no se lo pierda, va a ser un tiempo glorioso. Gracias, Pastor José, gracias, Pastor Claudio, por haber estado con nosotros, por haber aceptado esta invitación, ¿verdad? Infinitas gracias. Que Dios continúe llenándolos de su gracia y, claro, enriqueciendo lo que Él les ha puesto a aportar para la edificación de la iglesia. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Pastor José. Hasta una próxima oportunidad. Por favor, continúen allí con nuestra convención Aprovados 2021.